Doctor López, todos los puntos acordados entre el gobierno nacional y las partes en conflicto en este acta de paz involucra y son de importancia para todos los ciudadanos en Ecuador y particularmente centrándonos en nuestro medio para la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca. Pero particularmente está por allí la reformatoria al artículo 151, conocido como Plan de Acción para el Sector Minero. Como antecedente, cabe señalar que el 30 de junio el presidente de la República actuó y emitió el decreto 468, en el cual daba ciertos lineamientos para que se proponga ya la reforma al decreto 151. En estos lineamientos de este decreto en mención, se ignoró el tema de zonas de recarga hídrica, que fue uno de los puntos concretos del acuerdo de paz. La pregunta inicial que quisiera hacerle, doctor López, es si debe nuestra ciudad, nuestra provincia, sus instituciones, sus organizaciones ciudadanas de alguna manera involucrarse en este debate. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Muchísimas gracias por la invitación. Una pregunta importante, Gustavo. Efectivamente, hemos visto cómo se ha puesto en marcha estas mesas de diálogo y estos acuerdos. Yo creo que rescato como positivo, primero, que sea un acuerdo y un diálogo de carácter nacional. No comparto, como alguien decía en este medio, que es una propuesta y una reivindicación de carácter indigenista. Yo creo que va mucho más allá, es una cuestión ya de carácter social, de carácter nacional, que involucra a diversos sectores, y por eso es necesario que existan diversas voces. Los acuerdos y las mesas de diálogo también es positiva, fíjese usted cómo van a integrar diversas instituciones por parte del Ejecutivo, diferentes ministerios, diferentes entidades. Eso también se mira como positivo. Y también es positivo que se hayan fijado términos dentro de los cuales deberán llegarse a los acuerdos. Por otro lado, creo que si estamos hablando de un verdadero diálogo, las bases mismas de este modelo dialógico, digamos, de acuerdo entre el Ejecutivo y las diversas organizaciones sociales, deberían permitir que se puedan escuchar diferentes voces. No me parece, aun cuando el interlocutor legítimo de las mesas de diálogo sea el movimiento indígena, los representantes de la FEIN, de la FENOCIN y la CONAIE, no me parece que necesariamente debe estar cerrado estas mesas de diálogo para que se puedan escuchar unas voces interesadas, particularmente en temas puntuales de los cuales merecen este diálogo. Cuenca tiene una voz en estas mesas de diálogo y particularmente en lo que respecta a los proyectos de explotación minera. Doctor López, muy buenos días. Como usted dice, es importante poder escuchar a diversas voces que puedan contribuir, aportar para salir adelante en estas mesas de diálogo. Pero quizás otro de los temas que ha venido preocupando es la necesidad de que exista una especie de veedores, de garantes de lo que se dialogue y lo que se resuelva en el contexto de estos encuentros que inician el día de hoy, realmente llegan a cumplir. Y esto pasa por una serie de preocupaciones. Por ejemplo, respecto de lo que está ocurriendo con estos decretos. La derogatoria del decreto 95, por ejemplo. Pese a la derogatoria, le pudimos escuchar al ministro del ramo diciendo que la venta de las gasolineras de igual manera se va a llevar a cabo, que eso no se va a suspender, que también los procesos que ya iniciaron para ampliar con la exploración, sobre todo en la zona amazónica, también van a continuar. Y esto se repite frente a lo que ya ocurrió con la consulta de Cuenca. La derogatoria vino después de lo que ya, de los procesos ya iniciados, por lo tanto no tiene efecto retroactivo. Ya, Rosana, esto me parece ser que este tipo de declaraciones entorpecen el diálogo, es decir, truncan un verdadero diálogo. Los procesos deliberativos son ideales en donde se busca el mayor número de participantes respecto a las decisiones que se adoptan. Pensar que solo el movimiento indígena tiene una voz respecto del diálogo no me parece razonable, aun cuando, repito, sea el interlocutor legítimo. Cuenca y los sectores sociales interesados tienen una voz respecto de las mesas de diálogo. Este tipo de declaraciones por parte del presidente de la República o de los ministerios respectivos entorpecen el diálogo. Fíjese usted, tener un decreto ejecutivo que va a ser reformado, pero particularmente ingresar por la puerta trasera nuevos debates que impiden este diálogo abierto, hacen que necesariamente se planteen procesos de veeduría, mesas de seguimiento y demás. ¿Por qué? Por la desconfianza que existe respecto a las actuaciones del propio presidente de la República.
Fíjese usted, Rosana, que se plantea que se elaborará un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Eso hace parte de este diálogo. Vamos a ver hasta dónde alcanza este proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Una de las preguntas centrales sería acá, bueno, ¿y para cuándo estará presentado este proyecto de ley? Porque acá no se dice nada. No se establece en qué tiempos, en qué términos deberá elaborarse, deberá presentarse este proyecto de ley. Por otro lado, a pesar de que se han comprometido efectivamente en que se paralizaría estos proyectos de explotación minera, también se dice, por otro lado, que excepcionalmente se producirán estas explotaciones siempre que existiese un acuerdo. Y estas son cuestiones contradictorias que lo único que hacen es falsear un diálogo que tiene que ser abierto y decidido a efectos de tener acuerdos razonables. El acuerdo en mención, el acuerdo de paz, nos referimos, habla de la participación de las funciones del Estado que se vean involucradas, lo cual evidentemente abre las posibilidades de que los legisladores, por ejemplo, eventualmente Consejo de Participación Ciudadana, no sé, puedan involucrarse en los diálogos si es que les compete, pero no señala nada en cuanto a otros sectores que o de forma directa o indirecta se ven afectadas por los temas de discusión. En todo caso, el decreto 151 tiene que ver directamente con la minería, y en Cuenca tenemos este conflicto entre minería y agua, y sobre todo un documento público o una decisión democrática que tomó la población de Cuenca en la consulta de Cuenca sobre el agua y la minería justamente. La pregunta es, doctor López, ¿cuál sería el mecanismo que eventualmente se pueda utilizar para hacer escuchar en estas mesas otras voces que no sean exclusivamente CONAIE, FEINE, FENOCIN o a través de ellos, pero que puedan también dar un punto de vista y eventualmente argumentar un caso? Yo le veo aquí un problema, Gustavo, porque es que parecería ser que a la mesa de diálogo tenemos algo así como dos interlocutores legítimamente reconocidos nacionalmente. Por una parte el movimiento indígena, la FEINE y la FENOCIN, y por otra parte el Ejecutivo. Parecería ser, digamos, en el ideario nacional que ellos son las únicas voces que están reconocidas. Pero eso no me parece un diálogo abierto y sincero. Y se están tratando temas de interés nacional, no exclusivamente que tiene que ver con el sector indígena y sus organizaciones. Fíjese esto, que a mí me parecería que es el propio Ejecutivo quien debería hacer un llamado extenso para que diferentes voces sean escuchadas. Lo propio, la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE, deberían poder articular a la mesa de diálogo a voces como particularmente los azuayos, que hemos decidido en una consulta popular que es además vinculante, que además ha merecido un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esto yo creo que escapa a una reivindicación de carácter indigenista. Esto es lo preocupante. En el discurso, en las entrevistas, oímos reivindicaciones de los indígenas y no, me parece ser que esto va mucho más allá. Si existe la intención de un verdadero diálogo, es el propio Ejecutivo, por ejemplo, quien debería dar una muestra, invitar a esta mesa de diálogo y participación a estos actores, puesto que si se discute la reforma de un decreto ejecutivo que tiene que ver con la exploración y explotación minera, obvio es que voces interesadas, por ejemplo los azuayos y los cuencanos que nos hemos pronunciado en consulta popular, tengamos una voz, digamos, sensible en esta discusión. Lo propio debería la CONAIE articular estas diferentes voces al diálogo, introducir a la mesa de discusión, aportar en la mesa de discusión y permitir una deliberación abierta, participativa, transparente para esta mesa de diálogo. Es decir, el Ejecutivo debería estar abierto. Esto no puede ser entendido como el presidente y mis ministros y la FENOCIN, la FENAI, la FEINE y la CONAIE. Ahora, doctor López, ¿la Asamblea Nacional debería ser parte de estos encuentros, de estos diálogos? A través de una resolución con 110 votos a favor, aprobaron precisamente una solicitud a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como mediadora de estos diálogos para que los integrantes o representantes de las comisiones especializadas sean parte también de estos diálogos. ¿La Asamblea debería participar? No veo por qué no, Rosana, no veo por qué no la Asamblea, como el órgano democrático, depositario del principio mayoritario por excelencia, no podría estar en una mesa de diálogo. Por otro lado, y claro, tampoco se trata de desnaturalizar la mesa de diálogo, es decir, cualquiera que quiera ser escuchado en diferentes temas, yo creo que los temas están trazados. Siempre que la discusión se articule a los temas motivo del acuerdo, deberían escucharse voces interesadas
sobre los acuerdos que están previstos ahí. Si el legislativo tiene una intención positiva de participar, de abrir la discusión y el diálogo, el legislativo creo que puede hacerlo. Pero esto tiene que ser un mecanismo de ida y vuelta. Es decir, no debería ser una cuestión de yo impongo que tal o cual agente o persona o institución esté en la mesa de diálogo, sino que debería venir de parte de la propia CONAIE, de parte del propio Ejecutivo, permitir abrir de manera transparente que estas voces interesadas respecto, eso sí, de los puntos en acuerdo sean escuchadas en esta mesa de diálogo. Aquí en este medio de comunicación, representantes del Cabildo por el agua señalaron que estaban articulando diálogos internos con los representantes de las organizaciones indígenas para que se escuche a través de ellos la posición del Cabildo por el agua. ¿Podría ser ese un mecanismo también? Absolutamente legítimo, Gustavo, pero es que imagínese desperdiciar esta oportunidad de carácter nacional. Fíjese cuánto costó llegar a esta mesa de diálogo. 18 días de paro, detenidos, heridos, es decir, pérdidas económicas y demás cuantiosas para el Estado ecuatoriano. Yo creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad pensándonos como interlocutores solamente el Ejecutivo y sus ministros o solamente la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Creo que una mesa de diálogo abierta, sincera, respecto, recalco lo que decía Rosana, respecto de los puntos del acuerdo, debe permitirse y articularse una voz. Yo creo que Cuenca tiene una voz esencial aquí. Si se está discutiendo el tema minero, Cuenca, su pronunciamiento popular, democrático, mayoritario, que ha sido reconocido además de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, merece ser escuchado. Esperemos que el Ejecutivo sea sensible a esto, pero también la CONAIE y los movimientos indígenas. Ahora, de hecho, se presenta una situación un tanto compleja, pues no hay una reglamentación, más allá del papel que hace la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de facilitadores. Se han puesto, entendemos, determinadas normas iniciales, pero en realidad estas mesas son, digamos, no tienen una organización definida, no hay una normativa, no hay una aplicación tampoco de algo que pueda parecerse a un método parlamentario. La cuestión se irá definiendo en los próximos minutos, entendemos, pero en todo caso es una situación preocupante, pues están tratando temas de importancia fundamental para la nación ecuatoriana y de hecho hay una situación bastante restringida por el momento inicialmente, de acuerdo a los lineamientos que se dieron en el acuerdo de paz. Gustavo, lo que usted ha dicho es fundamental. Yo creo que este puede ser un motivo, digamos, de encuentro que puede constituirse un ejemplo de carácter nacional. Esto de abrir el diálogo, necesario es que existan unas reglas básicas respecto de cómo se articulará el diálogo. Sí, está bien eso. Pero el ejercicio de la democracia deliberativa, como esta nueva visión del ejercicio democrático, esta participación de las voces interesadas, puede servir como un ejemplo de carácter nacional para demostrar efectivamente cómo es que los ecuatorianos podemos tener acuerdos respecto de temas sensibles a través de las voces interesadas. Este ejercicio deliberativo supone no necesariamente estas camisas de fuerza al estilo de llegar a establecer, reglamentar todo y absolutamente todo de quiénes, cómo, tiempos y demás. Reglas básicas son necesarias, pero permitir la participación de voces interesadas en ejercicio deliberativo de la participación y la democracia, yo creo que puede ser un buen momento que no debería ser desaprovechado, no debería ser desnaturalizado para reconocerse como voces interesadas solo a algunos sectores, sino que es un momento propicio para demostrar una verdadera democracia deliberativa y participativa, conforme lo reconoce la propia Constitución ecuatoriana. Creo que es el momento. Doctor López, estamos claros en que durante estos días de diálogo, estos meses, son 3 meses para desarrollar estas mesas que se ha planteado el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas y los otros movimientos indígenas, pero debemos estar claros de que en este lapso no es que ya se va a resolver los problemas que se están planteando o las distintas circunstancias de estos 10 puntos. ¿Hasta dónde deberíamos avanzar? ¿Qué es lo que deberíamos esperar como país de resultado de estos encuentros que se van a desarrollar? Rosana, yo creo que, claro, lo que se mira como inmediato, digamos, desde estos 3 meses en donde conoceremos cuáles son estos acuerdos reales a través de puntos específicos de llevar a la marcha estos acuerdos. Pero yo creo que en lo inmediato, Rosana, primero es, como decía Gustavo, dar una muestra de que este diálogo existe y de que es posible.
Yo creo que en la medida en la que nosotros podamos, digamos, mostrar al mundo y a la nación de que un diálogo es posible, un diálogo intercultural, un diálogo diverso, no boicoteando el diálogo con acusaciones. Fíjese lo que es escuchar por parte del Ejecutivo, de que nuevamente, yo creo que los ecuatorianos ya estamos cansados de esto. Si hemos decidido un diálogo, si las instituciones, si nuestras autoridades se han reconocido y se han puesto de acuerdo en un diálogo, eso es lo que esperamos. Yo creo que lo primero es dar muestras fehacientes de que el diálogo es posible y es real. Esto pasa por abrir la mesa de discusión a través de unas reglas básicas y mínimas, ciertamente, pero que es posible un acuerdo, un diálogo y una discusión, incorporando inclusive a voces interesadas respecto de temas sensibles. Creo que eso es lo inmediato. Lo otro, a los 90 días. Bueno, vamos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo a los 90 días en base a los puntos centrales y estándares mínimos de la discusión que hemos fijado en esta mesa de diálogo. En más, creo que, Rosana, el Ecuador no ha resuelto los problemas en 90 días, no lo hará tampoco, pero creo que esto es un momento, yo diría que no debemos desaprovechar este momento, ni el Ejecutivo, ni la sociedad ecuatoriana, ni los movimientos sociales. Yo creo que de parte y parte es la oportunidad de dar una muestra de una democracia deliberativa militante. Temas como gobernanza, gobernabilidad, debilidad institucional han sido recurrentes en las semanas, los meses previos a esta situación del paro y esa instancia en la cual se le fuerza al gobierno a sentarse y discutir los temas que fueron materia de esta agenda de los indígenas. Hemos escuchado a algunos dirigentes de las organizaciones indígenas, como a Carlos Succo Chañay, de la Ecuarunari, que nos decían: no vamos a poder resolver todos los problemas del país, pero lo vamos a intentar, poco más o menos, nos señalaba el dirigente indígena. ¿Se está conceptuando por parte de algunos dirigentes indígenas o de los dirigentes indígenas una especie de co-gobierno en la realización de estas mesas? Bueno, naturalmente hay que reconocer que son unos actores protagónicos de la mesa de diálogo, pero, y esto nos trae de vuelta a lo que decíamos hace un momento, no son los únicos. Yo creo que la reivindicación hoy por hoy es de carácter nacional. Fíjese usted los ribetes que fue tomando el paro desde sus inicios hasta los últimos días. Son cuestiones de reivindicaciones de mayor alcance. Algunos temas del acuerdo ciertamente hacen una mención específica al movimiento indígena, a los movimientos sociales, como es esto, la asignación de recursos para la educación intercultural. Pero hay otros acuerdos que están en la mesa de diálogo o que deben empezar en las mesas de diálogo que tienen una reivindicación de carácter nacional, Gustavo. Yo creo que no podemos cerrarnos, digamos, no puede ser un solipsismo de que el movimiento indígena se habla para sí o que el presidente de la República y sus ministros se hablan para sí. De por medio estamos como terceros interesados, si cabe la palabra, todos los ecuatorianos que miramos con atención problemas reales que nos ocupan. Yo creo que es necesario que estas voces se escuchen. El Ejecutivo debería estar abierto, debería venir desde el propio Ejecutivo y en este momento permitir una articulación, ciertamente, repito, a los temas que son motivo de la discusión con unas reglas mínimas. Quisiera pedirle también su opinión, doctor López, pasándonos a otro tema que de alguna manera se lo ancló a este epílogo del paro nacional. Esta propuesta sobre federalismo, propuesta del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y líder del Partido Social Cristiano, que ha generado reflexiones, opiniones, que ha puesto en el tapete de alguna manera otros temas, otros conceptos anexos como centralismo, separatismo, regionalismo. ¿Cómo ve usted ese debate? Mire, Gustavo, yo creo que hay algunos políticos que hablan desde el escritorio. Bueno, el debate del federalismo no es un debate nuevo en Ecuador, ha estado vigente de tiempo en tiempo. En la medida en la que hemos visto este centralismo fuerte, el federalismo ha tomado nota para la discusión pública en el Ecuador. Yo creo que pensar en el federalismo con las características que invoca, con la complejidad que supone, no es la mejor salida para la institucionalidad ecuatoriana. Yo he dicho, fíjese usted, solo por poner un ejemplo exagerado, si el federalismo supone un Estado dentro de un gran Estado, figúrese usted lo que sería tener 24 constituciones, por ser exagerado, o 24 parlamentos, un sistema bicameral, un sistema de administración de justicia para cada provincia. Yo creo que esto supondría una mayor complejidad, burocracia y entorpecimiento para la marcha de la administración pública. Yo creo que lo que debemos es
acentuar el tema de una descentralización responsable, transferencia de recursos y competencias, pero que efectivamente caminar hacia una descentralización efectiva. Yo creo que eso nos ha hecho falta. Hay cuestiones que aún quedan pendientes en la Constitución, como por ejemplo las regiones. Es algo que no se ha implementado, pero ya acá estamos pensando en federalismo. Yo creo que hay que tener mesura para la discusión pública y hay que tomarnos en serio la institucionalidad, como usted lo decía en un momento. Gracias, doctor López, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y siempre un placer estar en el programa. Declaraciones del doctor Sebastián López, experto en Derecho Constitucional, es profesor de la Universidad de la SOAY.